Nos hemos dado cuenta que de nada sirve decirle que Nopsor es el patrocinador cuando la mayor parte de la gente desconoce qué es la psoriasis o no sabe detectar que esto podría ser el inicio de una psoriasis. José Luis Aguilar habla de que generalmente comienza con caspa y la gente dice, tengo caspa, y después el asunto va extendiéndose y acabas teniendo unas heridas espectaculares que ya hemos visto que pueden abarcar hasta el 90% del organismo con molestias, dolores y aspectos que marginan automáticamente a quien padece la psoriasis. Entrevistamos a Alejandro Navarro Castro de la Estructura Empresarial de Psoriasis, y esta es una entrevista que le puede ayudar a usted para detectar o que sepa detectar y le ayude a otro ser humano, a algún familiar, a algún amigo, al detectar a tiempo la psoriasis y saber que hay una alternativa de curación o de control casi absoluto de ese problema en que se refleja en la piel, pero que no es un problema de la piel. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Buenos días. Buenos días, don Eduardo. Mucho gusto. Gracias por invitarnos. Gracias a ti, al contrario. Y háblame de tú, por favor. Alejandro, ¿qué tan extendido es el problema de psoriasis en el país? Mira, Eduardo, no hay cifras puntuales por parte de la autoridad sanitaria debido a que no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida de nadie. Es decir, clínicamente hablando, nadie corre riesgo de su vida por padecer la enfermedad. Sin embargo, es una enfermedad muy estigmatizante que lo primero que ataca es el autoestima. Ahora bien, nosotros a lo largo de más de 15 años hemos documentado la mayoría de los casos que hemos tratado, ¿verdad? No es una cifra oficial, pero sí te puedo hablar de que tenemos más de 1 millón de casos, ya rebasamos el millón de casos tratados con el producto de Noxor, y te puedo decir que de ese universo el 70% son hombres y el 30% son O sea, mujeres. ataca más a los hombres. Sí, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el hombre es un poquito menos tolerante al tema del estrés. Y bueno, claramente en los últimos siglos, diría yo, el papel de los hombres pues ha sido preponderante como líderes de familia, como digo, ahora ya que está Proveedores, este los tema de la equidad, proveedores. exactamente. Entonces, pues bueno, uno va adquiriendo responsabilidades y se va llenando de situaciones, y eso también hace que cambiemos nuestros hábitos, que eso es bien importante. Llegan los pacientes al médico y regularmente no dan y piensan que es una neurodermatitis o una dermatitis, y entonces andan receta y recete pomaditas, pomaditas que no atacan el problema real. También es un problema del médico de definición, de detección del problema, o hasta ya sí la medicina, no solamente en México, sino en todo el mundo, que todo el mundo quiere administrar al paciente para que el paciente dure lo más tiempo posible viniendo al consultorio y pidiendo la receta. Claro, mira, te diría que lo que nosotros hemos visto es que efectivamente hay muchos casos que no están diagnosticados con psoriasis y que terminan siendo tratados de otra manera, y pues eventualmente eso no los lleva a un escenario de control. La mayoría de la oferta de la farmacopea tradicional está orientada a tener un resultado paliativo, es decir, que tengan un control de corto plazo cuando fuera el caso del control. ¿Ves? Entonces, y por el otro lado, hay tres factores que yo quisiera que tu auditorio tuviera bien claro para identificar un problema crónico en A donde ver, ya sí. podríamos establecer que podríamos hablar de una enfermedad autoinmune como la psoriasis. Factor número uno, predisposición genética. Es decir, el 90% de los casos diagnosticados con psoriasis tienen un familiar de relación consanguínea directa que ya la padeció o que tuvo síntomas similares, porque en antaño no se daban estos diagnósticos. Si hoy nos cuesta trabajo recibir personas que ya vienen diagnosticadas, imagínate hace años atrás, ¿no? El segundo factor, y no menos importante, que ese es el mal de no solo de nuestros días, sino de muchos años atrás, es los estados crónicos emocionales. Y esto abarca perfiles de personas ansiosas, depresivas, o eventos emocionales que marcaron sus vidas, la pérdida de un ser querido, ¿sí? Eso, cuando se hace crónico, es decir, cuando forma parte de nuestro estilo de vida, genera un desbalance hormonal que provoca la reacción del sistema inmunológico que genera los síntomas de la psoriasis. Y el tercer factor, de igual manera no menos importante, es el estilo de vida. Esto engloba alimentación, ejercicio
y, ¿por qué no decirlo?, el manejo adecuado de las emociones. Estos tres factores en conjunto, en estos tres factores se puede identificar a una persona con entre la parte clínica de lo que aparece en su piel y el perfil emocional, así como lo que determinaría sería la predisposición genética. Lo ideal es que aquellas personas que tienen dudas vayan y se hagan una biopsia. Eso no hay pierde, es el método más eficaz para identificar el padecimiento clínicamente hablando. Oye, veo que es muy importante el papel del ingeniero Aguilar entre los enfermos. O sea, no es el empresario que se esconde y que no tiene contacto con los enfermos, sino incluso los busca, habla con ellos mucho. Ellos me refieren mucho a lo que significó para ellos hablar con el ingeniero Aguilar cuando empezaron el tratamiento. Por supuesto, su papel ha sido preponderante y de hecho lo que él nos ha transmitido a nosotros es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? No es igual hablar con un par, con una persona que la padece, ¿verdad? Porque hay un sentido de identidad. Entonces yo voy con alguien que ya no solo lo padeció, sino que ya lo superó, ¿verdad? Sumado a lo que él desarrolla, que su primer instinto, vamos a llamarlo así, fue ayudar a la gente, porque él padeció 35 años la enfermedad. Y él dice a modo de broma que fueron, cuando le preguntan, oiga, ingeniero, ¿y qué contiene su producto? 35 años de sufrimiento y 5 de investigación. Entonces, eso es muy importante. Esa escuela, esa cultura de la atención al usuario, nos la ha transmitido a nosotros y es lo que hoy por hoy, en gran medida, ha hecho que mucha gente empiece a utilizar el tratamiento, porque así nosotros a su vez hemos entrenado a cada persona que distribuye el producto a lo largo y ancho del país para que en esa medida la gente pueda formarse un criterio puntual y entender que quien lo va a atender, que ese es algo muy importante, don Eduardo, quien lo va a atender es alguien que ya utilizó el tratamiento, es decir, se replicó el modelo del ingeniero José Luis Aguilar. Él, yo te diría que es un parteaguas y ya ha dejado un gran legado en ese sentido. ¿Cuántos distribuidores tienes, Nopsor, en México? Hoy en día en México contamos con 105 distribuidores y 105. con 150 puntos de venta. Es decir, algunos de ellos son cadenas de farmacias que ya tienen Ok. aquellas personas que, perdón, De estos 105, ¿cuántos fueron enfermos o padecieron la psoriasis yo aproximadamente? te, hoy en día tenemos el 30% porque hemos ido migrando a los canales de distribución donde la gente pues puede encontrar un horario, un método de pago, pero te diría que comenzamos nosotros con el Mm. 100%. Es decir, hace algunos años atrás el 100% de los distribuidores eran aliviados, ¿verdad? Hoy en Esa es una día, garantía, ¿eh? Porque él sabe de qué claro, diablos se está hablando, ¿no? completamente, Y en el completamente sí. extranjero, ¿cuántos puntos de ventas tienes? Perdón, te interrumpí. Ahorita me dices que me No, querías. no, por favor. Hoy en día Nopsor ya trascendió fronteras. Estamos hablando de que se vende en Centro y Sudamérica, en España, particularmente en Europa, que es el único país que lo vende, en Estados Unidos no se diga, y en su momento tuvimos un representante en Oriente Medio. Entonces sí es un producto que ha trascendido fronteras con la mercadotecnia más esencial, que es la de la recomendación. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas concedido este tiempo, Alejandro. Eres muy amable, porque sirve mucho al público entender, como no es un padecimiento, digamos, que se, digamos, en el conocimiento popular, hay mucha ignorancia que complica el proceso de enfrentar la enfermedad y superarla. Y en ese sentido hacemos esa labor, digamos, de divulgación que le permite a la gente, por lo pronto, detectar que un asunto de aparente caspa puede ser un asunto que avance y se convierta, la caspa es más que el primer síntoma de una psoriasis, ¿no? Correcto, al contrario, gracias por invitarnos y recordarle a la gente que nos puede encontrar en nopsor.com o simplemente en el buscador de su preferencia poner la palabra Nopsor, que es Nopsor, que es la contracción de dos palabras que quiere decir no psoriasis. No, psoriasis. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta otra.